Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser la parte de... em, en la semana pasada estuvimos viendo la parte de los conceptos sobre listas de control de acceso. Em, y bueno, hoy nos toca ver la parte de configuración, aunque la semana pasada, aparte de ver la parte conceptual, que fue esta justamente, em, nos metimos a la parte de configuración. No hay mucho más allá de lo que ya hemos visto, sino más ver detalles de comandos y ese tipo de cosas. Pero, para serles muy franco, la parte fundamental de todo esto es la parte de la lógica. ¿Sí? Si ustedes tienen la lógica clara de qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Yo soy muy partidario de, por ejemplo, hacer lo que estoy haciendo con ustedes. Poner un diagrama, poner de dónde a dónde va el tráfico, analizar qué es lo que tiene que hacer la lista de control de acceso. Y entonces si uno tiene eso en control, entonces puede hacer perfectamente la parte de la lista de control de acceso sin problemas. Entonces, obviamente, esto es para algunos de ustedes que ha tal vez trabajado en programación. Sería más o menos como eso, como compilar un programa, por ejemplo. Entonces, la lista de control de acceso tiene sentencias, yo le pongo las sentencias y entonces voy probando sentencia por sentencia qué es lo que va haciendo y si está ejecutando el algoritmo o basado en diferentes variables, si el algoritmo se está ejecutando como yo quiero que se ejecute. ¿Ya? Realmente ese es el tema. Bien, entonces, recordemos. Nosotros hablamos que la lista de control de acceso, yo les dije que era una secuencia ordenada de sentencias. ¿Sí? Entonces la ACL, la secuencia de sentencias ordenadas. ¿Sí? Importante, esta secuencia de sentencias ordenadas está basada en qué? Basada en la parte de, por un lado está la acción y por otro lado la condición. La acción solo se puede permit o deny, ¿sí? Y la condición pues está puesta en en la parte de la IP base y la parte de wildcard que hemos visto. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, la wildcard al final no es simplemente la parte de, ¿cómo se llama? Del inverso de la máscara de subred, sino como hemos hablado, es la que me dice qué bits se van a revisar y basado en los bits que se van a revisar, entonces justamente qué es lo que se va a permitir. O sea, la condición si es verdadera o no para poder pasar. Bueno, luego de esto dijimos pues que ya cuando teníamos los nombres y todo armado, entonces al final pues nuestro router no mira nombres obviamente, ¿sí? ¿Qué mira? Direcciones. Por lo tanto, entonces él va a necesitar el comando, ¿verdad? Entonces, access list 1, la acción y la parte de la condición, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí ya teníamos nuestras primeras listas de control de acceso, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿verdad? La lista de control de acceso, esto es algo importante. La lista de control de acceso debería de ir siempre de lo más específico a lo más general, ¿sí? Entonces, como en este caso, ¿qué es lo más específico? Bloquear estas dos direcciones. ¿Qué es lo más general? Permitir el bloque. En realidad no me voy hacia el tema de permitir o de negar, sino que
primero, entre más específico sea, es lo que tenemos que poner primero. Y luego ya las reglas más básicas o más generales. ¿Sí? Eso es lo que, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, por último, estuvimos nosotros trabajando en algunos ejemplitos sobre la parte de listas de control de acceso. Y entonces, bueno, aquí estábamos permitiendo denegando, perdón, dos hosts y permitiendo todo lo demás. ¿Sí? Entonces yo les planteé el problema de que qué pasa si yo tengo la red completa y quiero que la mitad de la red pase y la otra mitad de la red no pase. ¿Sí? Entonces access list 1 permit 192.168.00 y la wildcard 00127. ¿Sí? De ahí access list 1 deny 192.168.0.128 y 000.127. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón, y como es a nivel de bits, yo tengo que verificar qué es lo que voy a dejar pasar. ¿Sí? Entonces, el análisis que yo debería de venir y hacer aquí es el siguiente. Entonces, la primera mitad va del 0 al 127. 0 y 127. ¿Sí? Y la segunda mitad de 128 a 255. Esos son números en decimal, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar lo que esos números tengan en común. Entonces lo convierto en binario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 127 sería 0 y todos los demás en 1. 128 sería 1 y todos los demás en 0. Y 255 sería todos unos. Entonces, verifico. ¿Qué es lo que tienen en común los números? Si se dan cuenta, el primer bloque de números lo que tienen en común es el 0. Y el segundo bloque lo que tienen en común es el 1. ¿Sí? O sea, este 1. ¿Sí? El primer bit. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que sea igual o lo que necesito verificar? Necesito verificar qué cosa. Que el primero, el segundo y el tercer octeto sean iguales. Y en el cuarto octeto, ¿qué tengo que verificar? En el cuarto octeto lo único que tengo que verificar es el primer bit. No sé si se entiende. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a poner, ¿sí? Vamos a poner la máscara de wildcard, ¿sí? Que nos permita hacer eso, ¿sí? Entonces, importante, ¿verdad? En la wildcard, 0 verifica, 1 ignora. Entonces, en el primer bit, en el primer octeto, ¿cuántos bits tienen que ser iguales? Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el segundo octeto, todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el tercero, todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el cuarto octeto, quiero verificar el primer bit. Y los 7 restantes no me importa que traigan. ¿Sí? ¿Por qué no me importa que traen? Porque los 7 restantes, ¿sí? Pueden ser ceros o pueden ser unos. Entonces eso no los voy a verificar.
Entonces estos serían todos unos. 1, 2, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces si convierto eso de binario a decimal, sería 0, 0, 0, 127. Y es por eso que esta wildcard aparece acá. ¿Sí? ¿Me explico? Preguntas. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ¿sí? Si no hay preguntas en este punto, pues yo creo que vamos bastante bien. ¿Sí? Entonces, otra manera más fácil de verlo sería, bueno, ¿cuántas direcciones hay entre 0 y 127? Son 128 direcciones. Entonces la wildcard va a ser 0, 0, 0, 127. O sea, 128 menos 1, 127. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos el otro ejemplo. ¿Sí? En el otro ejemplo, hablamos de que la red la partíamos en 4. ¿Sí? Entonces, esos 4 grupos, ¿sí? Uno permite, otro deniega, permite, deniega. ¿Sí? Bueno, pero independientemente de la acción, lo que estamos buscando es la estructura, ¿no? ¿Sí? Entonces, si son 4 grupos, el primer grupo iría de la 0 a la 63. El otro grupo iría de la 64 a la 127. El otro grupo iría de la 128 a la 191. Y el otro grupo iría de la 192 a la 255. ¿Sí? Y bueno, ya que tenemos esto, ¿qué nos toca? Convertir de binario a decimal. De hecho, lo que estoy haciendo ahorita, digamos, es el camino largo para que ustedes entiendan esto. ¿Sí? Como les digo, si yo partiera la red en 4 nada más, ¿sí? Entonces digo, si 254 dividido 4 serían 64. 256, perdón, dividido 4 serían 64. Entonces son grupos de 64 direcciones. Entonces la wildcard debería ser 000.63. Y se acabó. ¿Ya? Pero como yo quiero explicárselos a nivel de bits y quiero que lo vean de esta manera, entonces por eso lo estoy haciendo así. ¿Cuánto es 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto es 63? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto es 64? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 127, 0, 1, todos juntos. 128, 1, todos ceros. 191, 1, 0, todos juntos. 192, 1, 1, los demás ceros y 255, todos juntos. O sea, si se dan cuenta, aquí lo único que hice fue convertir binarios a decimales a binarios. ¿Sí? Únicamente y no hay nada más allá de eso. Ok, entonces, al tener esto, em, ya se coloca y entonces tengo que ver qué es lo que es común en ambos números. ¿Qué es lo que es común en ambos números? Los dos ceros, el 0, 1, el 1, 0
y el 1, 1. ¿Ok? Entonces más o menos la historia que ya traíamos acá. ¿Sí? Si nos vamos a esta misma lógica, ¿qué vamos a verificar? En el primer octeto, todo. En el segundo, todo. En el tercero, todo. Aquí debería de ponerlo así, todo. Tal vez así tiene un poco más de sentido. Bien. Entonces en el primero todo, entonces todos son ceros. En el segundo, ahora en el cuarto octeto, ¿cuántos bits voy a verificar? 2. ¿Sí? Entonces aquí debería de ser 0, 0. 0, 0 y todos unos. Esto es 63. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esa es una manera de ver la wildcard. Preguntas. Preguntas, señores. ¿No? Ok. Y por último, el ejemplo que teníamos de las direcciones. ¿Sí? Bueno, entonces, en la lista de control de acceso voy a permitir las IPs pares y las IPs impares las voy a bloquear. ¿Sí? Realmente este es más por un juego de numeración, más que algo que yo configuraría, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Realmente es ver cómo funciona, por qué lo configuro, por qué lo pongo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Para el tercer ejemplo, para este ejemplo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pares, impares. Entonces tengo que preguntarme, ¿cuál es la característica de un número par? ¿Y cuál es la característica de un número impar a nivel de binario? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera 0, 2, 4, 10? Bueno, 16, digamos. Digamos un mejor ejemplo. Aquí 3, 5, 7, no sé, 31. Ya. Entonces, qué es lo que busco? Lo que busco es ver patrones de bits. Entonces 0 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, todos ceros, 1, 0. 4, 1, 0, 0. 16 sería 1, 2, 4, 8, 16, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 3, 7, 31. Entonces, ¿qué es lo que es común en los números pares y qué es común en los números impares? Entonces, lo que es constante en los números es que en los números pares el es 0, ¿sí? Y en los números impares es 1.
Esa es la característica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que verificar? Todo el primer octeto, todo el segundo octeto, todo el tercer y en el cuarto octeto qué voy a verificar. En el cuarto octeto voy a verificar qué cosa, el último bit. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Voy a verificar todo el primer octeto, 0. Todo el segundo octeto, 0. Todo el tercer octeto, 0. ¿Sí? Y en el último octeto, no quiero verificar los primeros 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El último bit es el que quiero verificar. Entonces esto quedaría como 254. ¿Se entiende? Entonces de ahí aparece la wildcard. Yo puse aquí 255, 255, 255 porque lo estaba haciendo más general. ¿Sí? Entonces yo pude haber puesto en vez de poner 255, 255, 255, 254, la 000, 254. ¿Ya? Pero al final, o sea, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que este último bit esté en 0. ¿Para qué? Para poder verificar. ¿Ya? Esa es la parte más importante. Preguntas. ¿No? ¿Están seguros? Bueno, qué bien, diría mi amigo. Em, entonces, bueno, esto es con respecto a la lógica y como les digo, la parte de la wildcard. ¿Por qué? Porque al final la wildcard es la que hace la magia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Si la wildcard está mal, entonces probablemente la condición no sea la correcta. Si la condición no es la correcta, entonces el match no es el correcto. Y si el match no es correcto, entonces la lista de control de acceso no va a ser lo que necesita hacer. ¿Ya? Entonces esto es una cadena. Así que es bien importante mantener esa relación. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, seguimos y vemos la parte del... eh, seguimos avanzando con la parte del capítulo 5. ¿Sí? Em, estoy viendo algunas cositas. Bueno, entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos de que existen dos tipos de listas de control de acceso, ¿cierto? Entonces dijimos que la ACL podría ser estándar o extendida. La estándar es una ACL general y la extendida es una ACL específica o más granular. Entonces,
¿Cómo podríamos definir la lista de control de acceso? La lista de control de acceso la podríamos definir numerada y nombrada. Y igual aquí, numerada y nombrada. Entonces la numerada era entre 1 y 99 y el rango extendido de 1300 a 1999. Y en el caso de la extendida es de la 100 a la 199 y de la 2000 a 2699. ¿Sí? Bien. Entonces, si hablamos del estándar directamente, ¿sí? Yo soy muy partidario de encontrarle la lógica a los comandos. Yo, bueno, soy partidario de encontrarle la lógica a todo, literalmente. Bueno, hay cosas que no tienen lógica, pero regularmente en tema de tecnología siempre la tienen. Entonces, la lista de control de acceso estándar tiene lo siguiente: el comando access list, luego el número de la ACL, ¿sí? Luego del número de la ACL, la acción, y luego de la acción está la condición. Pero recordemos que la condición viene en dos partes: la IP base y la web. ¿Sí? Perfecto. Entonces esto es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Prácticamente 1.99, 1300, 1999. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí por ejemplo el ejemplo sería access list 1, deny 192, 168. Estoy tratando de usar esta, miren, esta, 030 y la vuelta, ¿verdad? 0000. ¿Sí? Entonces vean que todo sigue esa lógica, ese mismo patrón. ¿Sí? Entonces, si nosotros no sabemos esto, ¿sí? Entonces podemos estructurar de alguna manera más fácilmente la lista de control de acceso. ¿Sí? Algo que yo les mencioné en la clase anterior es que, por ejemplo, si yo pusiera aquí access list 2 y aquí access list 3, entonces estoy hablando de tres listas de control de acceso diferentes. Para estar hablando de la misma lista de control de acceso, entonces aquí todas deberían de tener el 1. ¿Sí? Y nada más. Ahora, recordemos que también dije yo que se podían tener listas de acceso nombradas, ¿cierto? ¿Cómo se trabaja con las listas de control de acceso nombradas? Access list 1, deny 192, 168, 030, 000.
Entonces vean que la configuración es muy simple y importante, lo hacemos desde modo configuración global. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer la lista de control de acceso nombrada? Entonces, IP access list estándar. El nombre de la lista de control de acceso, digamos que le vamos a llamar test. ¿Sí? Y entonces entramos a modo de lista de control de acceso. ¿Sí? Entonces aquí estamos fuera en modo de configuración global. Por eso es que siempre le ponemos esto, access list 1. ¿Sí? Aquí como ya estamos adentro de modo de lista de control de acceso, entonces ya no tenemos que poner eso, sino prácticamente aquí lo único que pondríamos sería esto. ¿Sí? Entonces vean, deny 192.168.030 000 deny 70 y el permit 192.168.000. Estamos. Entonces, esa sería la diferencia entre una lista de control de acceso numerada y una nombrada. ¿Sí? Preguntas. Bien, ahí estamos. ¿Sí? Bien. Y vean que aquí existe otro. Está el deny, el permit y un remark. ¿Sí? Mire ahí por qué puso letras. Porque el comando remark es es un comentario. Es para poner un comentario dentro de la lista de control de acceso. ¿Cuántos comandos remark puedo poner? Los que ustedes quieran. ¿Sí? Ahí no importa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero verificar las listas de control de acceso? El comando de verificación sería show access list. ¿Sí? Y vean que a pesar de que yo tengo el comando remark acá, el comando remark no aparece en el show access list. Obviamente, ¿por qué no aparece? Porque es un comentario. Como comentario no aparece. ¿Ya? Entonces esto lo tendría que ver yo a nivel de configuración. Bien. Entonces vean que si yo le doy un show running config, ahí me aparece, aquí sí me aparece el comando remark. ¿Sí? Ahora, hay algo curioso acá.
¿Qué fue lo que yo configuré? Vean, yo configuré esto. ¿Y qué es lo que aparece acá? ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que aparece la palabrita host, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa palabrita host? ¿Sí? Si se recuerdan, nosotros hablamos de que en listas de control de acceso existían dos abreviaturas. Está la palabra host, que es equivalente a la wildcard 0.0.0.0. Y está el any, que era 0.0 y 255, 255, 255, 255. Que esto indica cualquier cosa. Y esto sería la wildcard específica para un host. Entonces, por eso se usan estas abreviaturas. Entonces, a pesar de que yo lo configure de esta manera, ¿sí? Con el 0000, entonces el router sabe que esto al final es una wildcard 0000, entonces lo cambia y por eso pone la palabra host, ¿sí? Pero eso ya lo pone por defecto, ¿sí? No es algo que nos deba de quitar el sueño, ¿ya? Porque al final solo son comandos o nomenclatura. Pero a veces, cuando nosotros vemos la configuración y vemos y decimos, puchica, ¿y esta palabra de dónde salió? Y esta no me la explicaron, y entonces de dónde salía. Y entonces, bueno, no sé ustedes, yo por lo menos a veces me angustio con eso. ¿Sí? A veces serían tal vez cosas de lo más normales y cotidianas. Pero cuando uno está aprendiendo y está viendo esto por primera vez, entonces, pues se cuestiona definitivamente muchas cosas. ¿Ya? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, eso sería. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Access list. Ok, bueno. Entonces, para que una lista de control de acceso funcione, ¿sí? Hay dos pasos. Uno, definir la lista de acceso. El definir la lista de control de acceso no implica que esté filtrando o esté trabajando la ACL. Es necesario para que funcione aplicarla sobre una interfase. ¿Sí? Entonces, el paso número 2 sería aplicar la ACL en una interfase. ¿Sí? Y para eso, estos se llaman Access Group. ¿Sí? Entonces, conft interface giga 0 diagonal 0 p access group, ¿sí? Y el número de la lista de control de acceso. Y lo más importante acá es el sentido que le vayamos a dar a la lista de control de acceso. Access group 1 in o out, ¿sí? Estamos. Así de simple es la configuración
para el grupo. ¿Sí? Perfecto. Importante. Recuerden que no se pueden aplicar dos listas de acceso en el mismo sentido. Solo se puede poner dos ACL, pero una in. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo es eso? Acá acabo de configurar una lista de control de acceso in. Si yo le doy un do show from interface llega a 0 de 1 0, vamos a ver si funciona aquí. No sé. Entonces ven, aquí aparece Access Group 1 in. ¿Sí? Bueno, ahora lo voy a cambiar. Con T. Interface llega a 0 0. IP Access Group Test out. Bueno, in. ¿Sí? Bueno. Si el router me permitiera tener las dos listas de control de acceso, entonces aquí me aparecería la 1 in y la test in. Pero no. O sea, como tenía configurada la 1 in y le configuré la test in, entonces le cayó encima. ¿Ya? Entonces, no puedo tener dos in, no puedo tener dos out, solo puedo tener una. ¿Ya? De la única manera que podría yo tener dos listas de control de acceso sería poner una in y otra out. IP Access Group 1. Entonces ya está la in que ya habíamos configurado antes y la out. Entonces vean que con in y la otra out sí se deja. ¿Sí? Hay dos listas de acceso en la misma interfaz. ¿Sí? Pero ojo, esta es la única manera en que eso se puede hacer. No se puede hacer de otra manera. ¿Ya? No se pueden poner dos in, no se pueden poner dos out. Bien. Preguntas. ¿No? ¿Seguros? Bueno. Excelente. Bien. Otra cosa importante es que si ustedes se dieron cuenta al yo darle aquí el comando show access list, entonces aquí aparece, miren, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Entonces, cada línea va a tener un identificador. Este identificador es lo que marca la posición de la línea en la lista de acceso. ¿Por qué va de 10 en 10? Va de 10 en 10 porque cuando yo quiero editar una lista de control de acceso o quiero cambiar una lista de control de acceso, yo puedo entrar y decirle la línea número 15, por ejemplo. O sea, algo así.
Entonces aquí sería 15. Deny post. ¿Sí? Entonces ya agregué una sentencia más a la lista de control de acceso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde cayó el 15? El 15 cayó entre el 10 y la 20. ¿Sí? Mire, entonces pude haber puesto 11, sí. Y pude haber puesto 14. Perdón. Pude haber puesto 19, sí. ¿Y por qué puso 15? Puse 15 porque eventualmente es necesario poner, para que, por ejemplo, si yo quiero poner algo entre la 20 y la 15, entonces tengo un espacio ahí de un par de números para poderlo hacer. ¿Ya? Si la pusiera, por ejemplo, 2019, entonces no tendría espacio para poner algo en medio si fuera necesario. ¿Sí? Pero eso ya depende mucho del gusto de quien configura. ¿Sí? Yo siempre recomiendo dejar espacio entre uno y otro. ¿Sí? Y de esta manera yo modifico una lista de control de acceso. ¿Sí? La otra manera para modificar la lista de control de acceso sería eliminarla completamente en un bloc de notas, darle un no access list y de ahí copiar la lista de control de acceso nuevamente completa. ¿Sí? Vuelvo a insistirles. Eso depende del que esté configurando. Listo. Entonces esta es la que manda. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? El comando ramar que ya vimos. Listas nombradas. Ya vimos. Bueno, modificación de las listas de control de acceso, que es a través de esto justamente lo que veníamos hablando. ¿Sí? La 10, la 20, ¿verdad? Y que nosotros le metemos una línea 15 y la línea 15 debería estar ahí. ¿Sí? Bueno, al darle Show Access List, si se dan cuenta, yo aquí en Show Access List no me aparece en ningún momento aquí esto, que sería un match. ¿Sí? ¿Por qué no me aparece eso ahorita? Porque no estoy mandando tráfico. ¿Sí? Si yo estuviera mandando tráfico, entonces eso aparecería. Entonces, en este momento, ¿sí? Lo más importante va a ser que esto me va a reflejar las estadísticas, es decir, me va a reflejar cuántas veces ha hecho match esta sentencia. ¿Sí? Por ejemplo, esta sentencia de NICE 192.168.10.10 no debería de tener match. ¿Por qué no tendría que tener match? Porque yo fui y le dije a Carlos, vos tenés bloqueado el internet. Entonces no te es permitido el acceso. Si yo veo match acá, como en este caso, puedo darme cuenta que Carlos sabe que no tiene internet y está intentando entrar al internet. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, en este caso particular, por ejemplo, podría yo haber obviado y no poner esta sentencia. Si yo no pongo esta sentencia, ¿esa lista de control de acceso funciona o no funciona? ¿Hace lo que yo quiero hacer o no hace lo que yo quiero hacer? ¿Qué dicen ustedes?
Sí hace lo que yo quiero hacer. ¿Por qué sí hace lo que yo quiero hacer? Porque tiene esto. Ahora, ¿por qué esta no es necesaria? Porque recuérdense que nuestra lista de control de acceso tiene el deny any implícito. Entonces, viene esta y de ahí que viene con la segunda parte. Como no encuentra esta, entonces llega el deny any y eso lo bloquea y se acabó. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos nosotros esa facilidad. Ok, entonces, ¿por qué sí la pondría? Voy a poner esta lista, esta sentencia en la lista de acceso. ¿Por qué? Porque cuando yo le dé un show access list, yo quiero verificar si hay match o no. ¿Sí? O sea, cuando les vuelvo a repetir, no es necesaria, ¿sí? Funcionalmente hablando, pero yo la pongo porque quiero verificar qué está pasando, ¿sí? Qué es lo que tiene, si hacen match o no hacen match, ¿sí? ¿Por qué? Porque el deny any no aparece, ¿sí? Dentro de las no aparece mostrando cuántos match ha hecho. ¿Sí? Ese es el tema. Ok. Bien. Hay una. Yo puedo aplicar una lista de control de acceso sobre una interfaz BTY. ¿Cuáles eran las interfaces BTY? Las BTY eran Virtual Terminal Interface. ¿Sí? ¿Esto con qué sentido? ¿Sí? ¿Para qué se utilizan las BTYs? Las BTYs se utilizan para darle telnet al router o SSH, independientemente de lo que tengamos configurado. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo y les digo cómo Pedro podría ser telnet al router, Edu podría ser telnet al router, Juan podría ser telnet al router. Entonces, todos podrían hacer telnet al router. Eso es un riesgo, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué voy a venir? Entonces, voy a aplicar una lista de control de acceso sobre la BTY. ¿Para qué la pongo? Para que solo, por ejemplo, voy a poder permit 192.168.040, que es la IP de Carlos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que si Pedro trata de hacer un telnet al router, entonces va a verificar la lista de control de acceso y dice, no, la 60 no está permitida. Entonces bloquea automáticamente el telnet o el SSH. ¿Ya? Entonces esto es por un tema de políticas de seguridad y esto es una buena práctica, digamos. Ahora, ¿cuál es el contra? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si por alguna razón la máquina de Carlos, es decir, mi laptop, le pierdo la IP, ¿sí? Entonces automáticamente yo no voy a poder entrar. ¿Por qué? Porque esa es mi máquina. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Poner, ¿cómo se llama? Poner la punto 40 en otra máquina, ¿sí? Entonces, como reconoce la IP, entonces ya se va hacia eso, ¿sí? Bueno, entonces es muy utilizado. Ahora, esto se configura en la BTY como un access class, ¿sí? Conft line BTY 04 access class 1 input. ¿Ya? Y se acabó.
Bueno, al router o al, ¿cómo se llama? O al switch o al dispositivo que ustedes tengan. ¿Sí? Realmente esto se puede hacer no solo en routers, se pueden hacer en otros dispositivos. ¿Sí? Ok. Eh, bueno, ACL extendida. ¿Sí? La ACL extendida es mucho más granular. ¿Sí? Entonces en la ACL extendida vean que ya podemos filtrar por número de puerto. ¿Sí? Ahora, es importante mencionar cuando nosotros tenemos el número de puerto, tenemos que saber cuál es el número de puerto. ¿Sí? Ok, entonces, para seguir con la línea que ya traíamos con respecto a la estructura, que no sería estándar, esto sería extendida, ¿verdad? Entonces sería access list 1, access list, el número de lista de acceso, la acción, ¿sí? Solo que aquí se agrega algo más, que sería el protocolo. Después del protocolo viene la condición, ¿sí? Y esta sería condición origen. Y luego de la condición origen viene la condición y esta es lo mismo. IP base con wildcard. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí, con la lista de control de acceso extendida, entonces tenemos el origen y el destino del tráfico. ¿Sí? Eh, entonces yo puedo decir de dónde se origina el tráfico y en dónde va a terminar. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí en el ejemplo, vean, access list 100, permit TCP, NIN, EQ. Bueno, me faltó aquí el número de puerto. ¿Sí? Aunque este parámetro realmente es opcional. ¿Sí? Bueno, entonces sería, si yo quito esto, access list 100, ¿sí? ¿Qué dice? Permit TCP, permit TCP, NIN, EQ, www, NI, N, EQ, www. Bueno, entonces, vean nuevamente lo que habíamos hablado. La palabra NI es una abreviatura de cualquier cosa, ¿no? Entonces, otra manera de escribir lo mismo sería access list 100
TCP, y aquí sería 000, 255, 255, 255, 255, 000, 255, 255, 255, 255, EQ 80, que sería el www, ¿sí? Entonces, esas dos sentencias son equivalentes, ¿ya? Obviamente se utilizan las abreviaturas para hacerlo mucho más simple, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo en consideración, ¿sí? Estamos entonces, como les digo, la lista de control de acceso es una lista de control de acceso mucho más granular, mucho más específica. ¿Se entiende? Preguntas. Ingeniero, buenos días. Decime, Cristian. Con una consulta. Los exámenes estaba viendo ahorita que ya están activos. Correcto. Eh, Hay un examen que dice examen de... Bueno, ¿alguna duda con respecto a la lista de control de acceso extendida? Bueno, entonces de la misma manera aplicamos la lista de control de acceso extendida sobre la interfaz para que funcione, ¿sí? Bueno, ACLs establecidas, las ACLs establecidas se utilizan porque a veces nosotros bloqueamos tráfico que viene de fuera del Internet. Entonces, si por ejemplo estuviéramos bloqueando tráfico que viene fuera del Internet, entonces por ejemplo una sesión de Google o una búsqueda web nos establecería. Entonces, esta palabra, established, ¿sí? Lo que hace es que le dice al router, o el router va a identificar si la solicitud viene de la parte interna, ¿sí? Si viene de la parte de la LAN, entonces él lo va a identificar y entonces la va a permitir, ¿sí? Para eso sirve esta lista de control de acceso o esa palabrita established, ¿sí? Las nombradas es la misma historia, ¿sí? Igual que lo vimos en las estándar. No hay mucho que hacer. Hay una cosa con el tema de las listas de control de acceso cuando las aplicamos. El punto al aplicarlas es que no, ellas no guardan, por ejemplo, donde, ¿cómo les dijera yo? No guardan dónde está aplicada en la interfaz, ¿sí? Entonces hay que buscar manualmente en dónde está la ACL aplicada en las interfaces. Eso es un poco tedioso, ¿sí? No hay un Show Access Group, por ejemplo. Bueno, y bueno, señores, eso sería nuestro capítulo número 5. ¿Sí? Y entonces vamos, si quieren, tomamos